Bueno, buenas noches, hermanos. Aquí estamos de nuevo estudiando el Evangelio de Juan. En la clase pasada terminamos el capítulo 3. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 4, un capítulo que empieza con una historia maravillosa que creo que la mayoría de nosotros la conocemos, la mayoría de los cristianos la conocen porque es una historia bien bonita, la historia del encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Y vamos a darle lectura a este pasaje. Vamos a leer de los versículos 1 al 26 en el capítulo 4. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no beben de los mismos vasos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Seguramente tú no eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga más sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, percibo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, sí, y ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a leer hasta ahí. Este pasaje no termina ahí, el pasaje continúa un poco más cuando los discípulos regresan de buscar los alimentos, pero esto lo vamos a ver. Vamos a avanzar un poco con este, no creo que lo alcancemos a terminar, pero después leemos la otra parte. Entonces vamos a verlo detenidamente, qué es lo que quiere decir todo este pasaje. Y empecemos con el primer versículo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Si recuerdan en la clase pasada o antepasada, ya no recuerdo exactamente cuál de las dos fue, pero en una de esas dos últimas estábamos hablando de una discusión que tuvieron los discípulos de Juan el Bautista con algunos fariseos. Y después ellos van donde el Bautista y le dicen
que al otro lado del Jordán estaba ese hombre del que él había hablado y que estaba bautizando también. Estaban como en un conflicto con ellos. Si lo están recordando, entonces, y recuerdan también que dijimos que ellos estaban tratando de defender como el ministerio de Juan el Bautista, como que no decayera. Y Juan el Bautista les dice que era necesario que él menguara y que Cristo creciera, porque él siempre apuntaba a Cristo. Y los discípulos de Juan el Bautista no habían podido entender esa parte de que Juan el Bautista había venido a preparar el camino del Señor, pero ellos todavía no lo veían como el Cristo, como el ungido o como el Mesías, y por eso tenían ese problema. Entonces de aquí viene esta primera parte cuando dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces al Señor le llega la noticia, el Señor se entera. Claro que a él no había que darle las noticias porque él lo sabía todo, él es Dios. Él cuando estaba aquí era 100% Dios y 100% humano. Entonces él podía saber todas estas cosas, pero también le llegaban estas informaciones de que los fariseos ya sabían que el Señor estaba bautizando, aunque aquí hace la aclaración. En el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, que no era el Señor quien bautizaba, sino los discípulos los que bautizaban. Pero era obvio que los discípulos lo estaban haciendo en nombre de él, porque él estaba respaldando ese bautismo. Hay algo bien importante aquí a resaltar antes de continuar con estos dos primeros versículos, y es la parte del bautismo. Muchas personas piensan que el bautismo es casi que la salvación. Por esta creencia, muchas denominaciones bautizan a los niños, por si acaso se llegan a morir antes o en su niñez ya hayan sido bautizados, pero resulta que esta no es la salvación. El bautismo es solamente un simbolismo, una declaración de fe que nosotros hacemos públicamente. Es parte de lo que nosotros debemos hacer como cristianos, declarar públicamente de que nosotros le creemos al Señor, nos bautizamos para perdón de pecados. Y esto también lo hablábamos la semana pasada en algo que intervino Adriana también. Hablábamos de esto. Pero hay gente que defiende el bautismo como si fuese la salvación misma y que sin el bautismo nadie podría ser salvo. Y esto no es cierto, porque recordemos que en la cruz del Calvario habían dos hombres también crucificados con el Señor y uno de ellos fue salvo y no hay antecedentes de que él haya sido bautizado. Y si esto fuera cierto, como lo dice John MacArthur, si la salvación fuera por el bautismo, el Señor habría metido de cabezas, hubiese agarrado de la ropa, del cabello, de donde fuera, a la gente y la hubiese sumergido en el agua para salvarlas. Pero el bautismo no es la salvación. Por eso estas denominaciones que creen en el bautismo de niños lo hacen porque sienten que esa es la salvación de esos niños. Y eso no es correcto. Eso no tiene nada de cierto. Un niño no tiene cómo reconocer sus pecados porque todavía no tiene conciencia de esto. Nosotros nos bautizamos porque reconocemos nuestros pecados. El bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista no era a niños, era a gente adulta que reconocía sus pecados y aceptaba que eran pecadores y que necesitaban de un Salvador. ¿Cómo un niño puede reconocer esto? Entonces esto es una doctrina falsa, eso está equivocado y hay denominaciones que lo practican. Recuerdo que cuando por primera vez di esta clase esto fue mal interpretado y alguien entendió que el bautismo no era importante. No estamos diciendo que el bautismo no es importante, el bautismo es muy importante, pero no es la salvación. El bautismo no es la salvación. ¿Cuántas personas en toda la historia del cristianismo han sido bautizadas? ¿Y cuántas de ellas andan perdidas en el mundo? ¿O cuántas de ellas se perdieron en el momento de su muerte, no fueron cristianos? Entonces el bautismo no garantiza nada. El bautismo es solo un simbolismo, una declaración pública de fe, una declaración pública de que creemos en el Señor, que creemos en su mensaje. Entonces, para eso es el bautismo.
Continuamos aquí cuando decía que el Señor no bautizaba sino sus discípulos, el Señor igual estaba respaldando ese bautismo, porque Él estaba ahí con ellos y ellos lo hacían en su nombre. Dice también aquí que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que el Señor bautizaba y que tenía más seguidores que Juan el Bautista, aquí también estaba, si no había ocurrido ya, estaba cerca el encarcelamiento de Juan el Bautista. Es muy probable que ya hubiese ocurrido y que los fariseos habían como casi que declarado una victoria porque habían encerrado a Juan el Bautista, pero después se dan cuenta de que el Señor tenía más popularidad aún que él, que su popularidad estaba creciendo muchísimo más que la de Juan el Bautista. Entonces se encontraban con un problema más. Ellos creían haber quitado ese escollo de su camino, que era Juan el Bautista, pero ahora se encontraban con el Señor y ahora apuntan todas sus armas hacia el Señor, porque ahora empiezan a perseguirlo y a tratar de matarlo. Entonces el Señor sale de allí, de ese lugar. Recuerde que él había ido a Judea después de haber hablado con Nicodemo, después de su encuentro con Nicodemo, estaba bautizando al otro lado del Jordán y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces sale otra vez en este viaje desde Judea, porque como siempre en el Evangelio de Juan encontramos su hora todavía no había llegado, ese todavía no era el tiempo para que los fariseos vinieran a arrestarlo o a matarlo. Entonces él se va porque su hora todavía no había llegado. Sale de Judea y se va a Galilea. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué apunta esto de que le era necesario pasar por Samaria? En el pasaje de Nicodemo vimos también cómo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue levantada la serpiente en el desierto. Ese le es necesario, es como algo que el Señor tiene que cumplir, que el Señor tenía que cumplir en su ministerio terrenal, como un mandato del Padre al Hijo que tenía que hacer. Entonces, cuando vemos le es necesario, es como tengo que ir a cumplir algo que el Dios Padre me mandó que hiciera. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese pasar por Samaria era el camino más corto entre Judea y Galilea, porque era un camino recto. Pero ¿qué pasaba? Los judíos evitaban pasar por Samaria y en especial estos fariseos y los ortodoxos evitaban pasar por Samaria por una disputa que tenían ellos de muchos siglos atrás, de mucho tiempo atrás. Y esto se remonta al tiempo de los reyes. En Segunda de Reyes, en el capítulo 17, vemos la historia de este pueblo cuando el rey de Asiria invade a Israel. Israel, hablamos de Israel cuando está dividido el reino en Judea, el reino de Judea, que estaban las dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, y el reino de Israel, que eran las otras 10 tribus que estaban al norte de Judea. Entonces el rey de Asiria invadió este Israel, que eran esas 10 tribus, sacó a la mayoría de la gente de todos esos lugares, se los llevó a otras partes como Babilonia y muchos otros lugares, y trajo gente de otros lugares a esta región. Lo que ellos hacían era tratar de mezclar las culturas para acabar con la cultura del pueblo que habían invadido. Entonces este rey de Asiria quería acabar con la cultura del pueblo de Israel. Y de esta manera lo hacían, trayendo gente, llevándose gente de allí, trayendo gente de otros lugares, con otras culturas, con otros dioses, para mezclarlos a todos y que al final perdieran la cultura israelita, la cultura del verdadero Dios. Sabemos que todo esto es obra del enemigo, que todo esto ha sido obra del enemigo desde el principio, que Satanás siempre ha tratado de acabar con la historia del pueblo judío, tratando de romper todo lo que el Dios del cielo estaba haciendo, porque él sabía que de allí vendría el Mesías. Lo que él no sabía era el mensaje completo. Y él trataba de hacer esto. Lo hizo también con Judea cuando Babilonia invadió a Judá o a Judea. Él todo el tiempo ha tratado de cortar este plan del Dios del cielo. Y cree que lo logra, pero nunca ha podido,
nunca ha podido truncar los planes del Dios eterno. Entonces esto pasaba con esta gente estaba mezclada y tenían cultos a otros dioses diferentes, a muchos dioses, y entre ellos estaba el temor al Dios del cielo también, a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando esta gente llegó allí, el Dios del cielo envió leones para que los atacaran. Entonces toda esta gente se quejó con el rey de Asiria y les dijo que como ellos no conocían y no temían al Dios de los israelitas, él les había enviado leones para que los atacaran. Entonces este rey de Asiria buscó sacerdotes, pidió que buscaran sacerdotes de Israel y los mandaran de regreso allí para que les enseñaran a temer al Dios de los israelitas. Y por eso es que se presentó esta mezcla, esa terrible mezcla donde ellos temían y adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Y por eso los judíos los tomaban como impíos, porque estaban muy mezclados y ellos evitaban hacer este contacto con ellos. Aparte de eso, cuando, cuando el pueblo de Judea fue llevado a Babilonia, que duraron 70 años como cautivos, y después de eso el rey Ciro les da la orden de que regresen a reconstruir el templo. Los de Samaria vinieron a pedirles que les dejaran ayudar a reconstruir el templo. Y la gente de Judea no permitió eso porque ellos venían con otra cultura muy mezclada. Entonces no dejaban que la gente de Samaria viniera a ayudar en esa reconstrucción para que no trajeran ídolos al templo del Señor. Entonces esta gente de Samaria se llenó de rabia con el pueblo de Judea porque no les permitieron hacer esto, y lo que hicieron fue empezar a inventar mentiras acerca de ellos y a tratar de frenar la reconstrucción del templo, que lo lograron en un tiempo, pero que después les dieron la autorización de continuar. Entonces esto generó una disputa muy grande entre judíos y samarios y gente de Samaria. Y después en otro tiempo también la gente de Judea fue hasta Samaria y derribó el templo de ellos en el monte Gerizim. Les derribó ese templo y ellos se quedaron sin un lugar donde adorar. La gente de Samaria se quedó sin un lugar donde adorar. Entonces, como vemos, había una rivalidad muy grande entre estos dos pueblos, y la gente de Judea evitaba pasar por Samaria. Entonces, para no pasar y no contaminarse con este pueblo y no tener ninguna relación con ellos, hacían un viaje más largo cruzando el Jordán y yéndose por Decápolis, por la región de Decápolis, bordeando todo el río Jordán, y cuando llegaban a la región de Galilea, volvían a cruzar el Jordán para estar en Galilea. Era un viaje más largo, pero ellos preferían pasar por el pueblo impío de Decápolis que pasar por el pueblo de Samaria. Y el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Seguramente para sus discípulos esto era algo bastante extraño, porque ellos conocían de que esto no era normal de que la gente cruzara por Samaria. Pero el Señor dice esto, y con esta afirmación del Señor de que le era necesario pasar por Samaria, con lo que vimos de que era necesario que él fuera levantado como fue levantada la serpiente, sabemos que esto era un plan que venía, que había sido trazado desde antes de la fundación del mundo. Esto ya era un encuentro que el Señor tenía con esta mujer samaritana desde mucho antes de la fundación del mundo. Era el plan de Dios, era el plan de Dios de que Él en ese tiempo se, se encontrara con esta mujer samaritana. Y aquí vemos también una parte importante de lo que llamamos de lo que la teología llama como la providencia divina, cómo los tiempos son perfectos en el Dios del cielo, cómo este encuentro se da en el tiempo perfecto. Todo estaba marcado, todo estaba perfectamente marcado para que el Señor se encontrara con ella allí, a esa hora, en ese día, cuando él salió de Judea y viajó hacia Galilea, pero tuvo que pasar por Samaria. Todo eso estaba trazado por el Señor. Esto nos lleva a meditar en que de qué nos debemos preocupar nosotros, cuáles son las preocupaciones de nosotros en este mundo cuando el Señor tiene cosas tan perfectamente delineadas, planeadas, con todos los seres humanos. Todo lo que nos pasa el Señor ya lo tiene en su dominio, en su voluntad, bajo su voluntad. ¿Qué nos debe preocupar a nosotros como seres humanos?
La única preocupación de nosotros tiene que ser que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma esté para el Señor. Solamente es eso lo que nos tiene que preocupar a nosotros, porque los planes del Señor son perfectos y para cada uno de nosotros tiene un plan perfectamente trazado, así como lo tuvo para esta mujer samaritana, así como lo tuvo con el encuentro con Nicodemo. Todos sus tiempos son perfectos, todo se da en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, dice que le era necesario pasar por Samaria, ya vemos por qué la necesidad de él. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Como estamos viendo aquí, dice que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Samaria era toda una región con diferentes ciudades. Por eso llaman a esta mujer la mujer samaritana, porque era de la región de Samaria, no dice de qué ciudad, pero podemos entender que era de Sicar. Puede ser que haya sido de otra ciudad y que se haya ido a vivir a Sicar, pero Samaria es una región grande con muchas ciudades. Vino a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Esta parcela, si recordamos en Génesis, bueno, los que hayamos leído Génesis, podemos recordar que Jacob le compró este terreno a Amor, a los amorreos. Amorreos no, a Amor. Déjeme recordar un nombre que todavía no tengo claro. Bueno, en Génesis, en el capítulo 33 está cuando Jacob le da este terreno a su hijo José. Y recordamos también que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto trajo los huesos de José, porque él había pedido que cuando el Señor tendiera la mano sobre el pueblo de Israel y lo regresara a la tierra que le había prometido, que sacaran sus huesos y los llevaran y los sepultaran en ese lugar. Y esos huesos de José fueron sepultados en este lugar que Jacob le había comprado a este, yo no recuerdo si fue Amor, creo que sí se llamaba Amor, hay otro nombre, ahora lo voy a recordar. Él le compró esa parcela y cavó un pozo, que era este mismo pozo, el pozo del que estamos hablando en este momento. Él cavó ese pozo y con ese pozo le dio de beber a su familia, a toda una generación, luego a otras generaciones, al ganado, a todos los animales que ellos poseían. Todos ellos tomaban agua de ese pozo y esta samaritana y todo este pueblo de Sicar todavía estaba bebiendo del agua del pozo de Jacob. Cuando él cavó este pozo, la familia que le había vendido el terreno a Jacob tuvo envidia de este terreno y se lo quitó. Y Jacob tuvo que venir con armas a recuperarlo. Así que este terreno fue muy, muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, porque Jacob tuvo que pelear con armas para rescatar este territorio. Y en este territorio es donde está el Señor en este momento, eh, llegando a este territorio y donde fueron sepultados los huesos de José, el hijo de Jacob. Déjenme seguir leyendo un poquitito, esto es parte de la historia. Nosotros podemos ver que la dificultad de nosotros para entender las escrituras es que necesitamos la historia del pueblo de Israel, necesitamos su cultura, necesitamos saber tanto de ellos para poder entender las escrituras correctamente. Eh, es una tarea más grande para nosotros que no conocemos su cultura. Nos toca investigar acerca de esto para poder tener claridad de todo lo que esto significa. Y este pozo de Jacob para esta gente tenía una importancia grandísima, porque esto fue una herencia que fue dejada por Jacob a toda esta comunidad, y ellos lo tomaban y siempre lo respetaban como el pozo de Jacob. Y aquí más adelante vamos a ver cómo esta mujer habla acerca de esto. Dice el pasaje también aquí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí el evangelista, Juan el evangelista, está mostrando un aspecto del Señor, porque Juan lo que quiere mostrar en todo su evangelio es que Él es el Hijo de Dios, que Él es la palabra, que Él es Dios que vino a estar con nosotros, que hizo tabernáculo con nosotros, pero también muestra una parte de la humanidad del Señor. Dice que estaba cansado. El Señor estaba cansado del camino, de esa caminata que habían tenido y se sentó al borde del pozo. Estaba sentado junto al pozo y era como la hora sexta. Hay algunos comentaristas que toman esa hora como tomando el tiempo romano y les daría como si fuera las 6 de la tarde. Pero hay otros comentaristas que dicen que la hora judía se tomaba desde las 6 de la mañana, sería la hora cero, por decir algo, hasta las 6 de la tarde, que eran las horas del día. Y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana serían las horas de la noche. Entonces, si decimos que era la hora sexta, serían como las 12 del mediodía. Y esto tendría mucho sentido porque es una hora de mucho calor. Y dice que el Señor tenía sed y estaba cansado. Ahora más adelante va a decir que tenía sed y que estaba cansado. Entonces es más lógico pensar que esta era la hora del mediodía como siempre lo han manifestado en el tiempo de los israelitas y se manifiesta también en el tiempo de los evangelios. Porque acordémonos que también en el tiempo de la crucifixión las horas eran contadas de esta misma manera, la hora tercera, la hora novena, y eso daba las horas de la tarde. Entonces nosotros nos inclinamos más a pensar de que sí era la hora sexta, contándola como el tiempo de los israelitas, como el tiempo de los judíos, o sea que nos daría el mediodía, las 12 del día. Y el Señor estaba allí en ese pozo a esa hora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Quiere decir que esta mujer caminó desde el pueblo más cercano, que era Sicar, con un cántaro. Dicen los comentaristas que esto era aproximadamente 1 kilómetro de camino. Era un recorrido bastante largo, 1 kilómetro de camino y al mediodía, donde el calor es el más intenso en un desierto, como es esa región que es desértica, es una condición bastante difícil para ir a sacar agua. Y esta mujer viene a esa hora a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. El Señor le pide agua porque está sintiendo sed. Dame de beber. Esto es otro aspecto de esa humanidad que Juan quiere presentar. Que el Señor, aparte de estar cansado, tiene sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces vemos cómo el Señor ha acomodado todas estas cosas, esa providencia divina, acomodando toda la situación. Los discípulos fueron a la ciudad a, a buscar alimentos. El Señor se queda allí en el pozo porque él sabe que la mujer samaritana viene. Se queda allí esperando. Después de que ellos se van, entonces aparece la mujer que viene a sacar agua. El Señor era conocedor de todos estos momentos, de todas estas situaciones, de la hora en que esta mujer venía a sacar esa agua de allí. Supuestamente, como vamos a ver más adelante, esta mujer no era de buena reputación y supuestamente habían otros lugares donde la gente podía sacar agua, donde la gente podía obtener agua. Y ella prefería hacer esta caminata larga para evitar a las personas de la ciudad, para evitar los comentarios, el murmullo que podría generar el ver a esta mujer, porque tenía una fama, una reputación que lo leímos ahora allí. Cuando el Señor le pregunta, le pide que llame a su marido y ella le dice que ella no tiene marido y confiesa que no tenía marido y el Señor le habla de que ella 5 maridos ha tenido. Entonces esto no le da buena reputación a esta mujer y parece que ella prefiere ir a sacar agua cuando las demás personas no van al pozo o va a un lugar más distante. Entonces, seguimos adelante. El Señor le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no beben de los mismos vasos.
Aquí hay tres cosas importantes. Primero, un judío no habla con una mujer en público. Entonces, la primera parte es que el Señor le habla a esta mujer. Segundo, que ella es mujer y es samaritana. Es mujer y es samaritana. Entonces, el Señor está rompiendo con estas reglas que tenían los judíos, que tenían entre ellos mismos, rompe con estas reglas y esta mujer se asombra de que él, siendo judío, venga y le pida de beber, hable con ella siendo mujer y siendo samaritana y encima usar los utensilios de ella, porque los judíos no se contaminaban con los utensilios de otras personas, menos de los samaritanos, mucho menos de los samaritanos. Ya vimos esa rivalidad tan grande que había allí. Y él le pide de beber. Obviamente ella tendría que sacar un vaso, darle de beber de su cántaro. Es una mujer, él le está hablando a una mujer y le está hablando en público. Entonces ella se asombra de esto. ¿Cómo es que tú, le dice, cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no beben de los mismos vasos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Entonces vemos que esta mujer al principio está en una condición de poder. Ella es la que tiene el agua, es la que ya saca el agua del pozo en un cántaro. El que está en necesidad es el Señor, que tiene sed, que no tiene cómo sacar el agua del pozo. Entonces está en una necesidad y ella está en un nivel donde tiene el poder, tiene el control de las cosas. Y el Señor está en esa situación y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo puede ser esto? Se siente que ella está en una condición superior a él. Pero el Señor empieza a cambiar la conversación y a llevarla a otro nivel, a irla moviendo como a que ella sea la que tiene la necesidad y él es el que está en ese lugar de poder. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ese don de Dios es el regalo de Dios, el regalo que Dios te quiere dar, si tú conocieras ese regalo que Dios te quiere dar en este momento, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Si tú conocieras quién es el que te está hablando, quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él. Entonces la está llevando a meditar en qué está pasando aquí. ¿Cómo que quién eres tú? O sea, le está llevando a que tenga dudas, a que tenga inquietudes y piense de quién es el que me está hablando y qué es lo que me puede ofrecer, qué es lo que Dios tiene para mí. Entonces le está empezando a cambiar la posición a la mujer, de estar en un lugar de poder a un lugar de necesidad. Aquí vemos que el Señor empieza a evangelizar a esta mujer. Y esta es una clase de evangelismo, una de las mejores clases de evangelismo que hay en las Escrituras. Como el Señor, y un contraste grande, porque el Señor también evangelizó a Nicodemo, pero el Señor no empezó con una charla formal, no empezó con algo tan cotidiano como un vaso de agua. El Señor fue directo al grano con Nicodemo, fue casi que mortal con él porque le hacía entender que él era un maestro y no podía entender cosas tan simples como las que él le estaba diciendo. Pero con esta mujer va más despacio y entra de una manera más suave, más coloquial, más natural, con algo muy natural como un vaso de agua, solicitar un vaso de agua, una conversación muy simple, pero va profundizando y va profundizando hasta llevarla a que ella entienda el Evangelio. Entonces aquí empieza el Señor a evangelizar a esta mujer. ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Está hablando de otro tipo de agua. Esta mujer empezará a pensar, ¿qué es el agua viva? ¿Cuál es la diferencia entre esa agua viva y esta agua que nosotros tomamos? ¿Cuál es ese regalo que el Dios del cielo tiene para mí? ¿Y quién es el que me está diciendo esto? Entonces ella le dice,
Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Que está diciendo, aquí no, de aquí no la vas a sacar. Y aquí no tienes cómo sacarla porque no tienes con qué sacar esa agua de ahí. El pozo es hondo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva de la que tú estás hablando? ¿Cuál es esa agua viva de la que tú estás hablando? Esta mujer ya empieza a tener inquietud, ya empieza a cuestionar, ¿qué es lo que me estás diciendo? Cuéntame, ¿qué es esa agua viva que tú me estás hablando? ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Seguramente tú no eres mayor que nuestro padre Jacob. Aquí es donde les decía que esta gente tenía tanto respeto por ese pozo y por Jacob que les había heredado ese pozo. Seguramente tú no eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, ¿verdad? Ella sigue pensando en un agua física. Ella todavía no ha podido entender nada porque el Señor no la ha llevado poco más allá. Ella sigue creyendo que es un agua diferente, pero que le dice que tú no eres mayor que Jacob que nos dio este pozo. ¿Cómo tú vas a cavar otro pozo mejor que este? Tienes aguas mejores que estas que han dado de beber a tantas generaciones y a tantos animales. ¿Eres tú mayor que Jacob? Entonces ella le está cuestionando y dice, ¿de dónde tú vas a sacar esa agua? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Aquí ya empieza el Señor a profundizar, ya está hablando de vida eterna, ya está hablando de un agua diferente. Ella todavía está pensando en agua física, pero el Señor ya le está hablando de un agua diferente que eh, puede convertir en el interior de la persona en una fuente de agua que brote para vida eterna. Así que el Señor, de una manera muy suave, muy despacio, va tornando la conversación de un elemento físico a elementos espirituales, sin teología, sin profundizar en doctrinas teológicas, la está llevando a entender el Evangelio, su mensaje, su Evangelio. Y hasta ahora no le ha dado doctrina teológica ninguna. Simplemente está en una conversación de algo muy natural como es el agua. Y él está hablando ahora en este momento del agua viva, del agua, de la fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga más sed ni venga hasta aquí a sacarla. Vemos que ella todavía continúa en el plano físico. Ella todavía no ha podido entender de qué le está hablando el Señor, porque sigue pensando en esa agua y en esa posibilidad de ella no tener que caminar todo ese recorrido de 1 kilómetro de ida, 1 kilómetro de vuelta con un cántaro, primero un cántaro vacío y luego un cántaro lleno más pesado que en el viaje de ida, en medio de un calor fuerte, el calor del mediodía, en un camino polvoriento. Ella desea de esa agua para no tener que volver allí, porque si ella bebe de esa agua no va a tener sed nunca más. Y ella tiene esa ilusión de beber de esa agua. Y es natural. Eso pensaría cualquiera de nosotros. Mientras no entendamos esto de la manera espiritual, cualquiera de nosotros tendría ese interés. Pero el Señor ha ido llevando despacio a que ella tenga interés, haga preguntas, cuestione lo que le están hablando y se vaya interesando cada vez más en lo que el Señor le está diciendo. Entonces a eso la ha ido llevando el Señor, a que se interese por estas cosas que le va hablando. Él le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Aquí hay una parte bien importante. El Señor la está evangelizando, pero faltaba el punto fundamental de la evangelización, si la puede decir. El punto fundamental de la evangelización, la convicción de pecado. Si nosotros no tenemos convicción de pecado, la evangelización no sirve para nada. Una persona puede recibir el evangelio, pero la persona no está convencida de que es pecadora, ese evangelio no le va a servir para nada. Primero tenemos que tener convicción de pecado para poder tener la necesidad de una salvación. Y esto es lo que el Señor va a tratar de llevar a esta mujer,
a convencerla de pecado, va a tratar con el pecado de ella. Claro que él la conoce, claro que él sabe todo lo que ella es, y empieza a decirle, ve y llama a tu marido, como queriéndole decir, llama a tu marido para que él también participe de esta conversación y él también pueda beber de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás. Entonces le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La mujer dijo una verdad, no tenía marido, pero dijo una verdad a medias. No confesó completamente su pecado. Es una verdad a medias porque ella convivía con un hombre. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Dijo verdad, pero le faltaba otra parte. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, percibo que tú eres profeta. Parece que la mujer, avergonzada por su pecado, intenta desviar la conversación y le dice, parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dice eso? Porque ella sabe que lo que el Señor le está diciendo es verdad. Y ella piensa, ¿cómo este hombre que recién conozco sabe tanto acerca de mí? Tiene que ser un profeta. Se parece que tú eres profeta. Y ella inmediatamente desvía la conversación a la siguiente parte, que es la adoración. Pero ella ya sabe que el Señor le toca el punto de su pecado. Ella sabe que eso la ha afligido durante mucho tiempo, porque ha sido muy señalada. Y entonces en esta parte el Señor la convence de su pecado y de la necesidad que tiene de esa vida eterna. No es- entonces ella desvía la conversación hacia el lugar de adoración. Dice, nuestros padres adoraron sobre este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿De qué monte está hablando esta mujer? Los samaritanos tenían en su lugar de adoración donde habían construido el templo, que era en el monte Gerizim. Si nos volvemos al Génesis, cuando, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, al Génesis, no, esto ya es por allá en Josué, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, en ese monte Gerizim, habían 2 montes, uno frente al otro, el monte Gerizim y el monte Ebal. El Señor le pide a Moisés que coloque una persona en el monte Gerizim para proclamar bendiciones y otras personas en el monte Ebal para proclamar las maldiciones. Si el pueblo de Israel cumplía con la ley del Señor, iban a recibir todas las bendiciones que habían en el monte Gerizim, que estaban siendo proclamadas en el monte Gerizim. Pero si faltaban al pacto del Señor, iban a recibir todas las maldiciones que se estaban siendo proclamadas en el monte Ebal. Entonces, en este monte Gerizim es donde el pueblo de Samaria tenía su templo, que los judíos después se lo derribaron, pero ellos seguían adorando en ese mismo monte Gerizim. Ellos tenían este monte como un monte muy importante por esas bendiciones que el Señor había proclamado a través de Moisés y del pueblo de Israel allí en este lugar. Entonces, por eso ellos lo tenían como el lugar de adoración, porque ellos no podían ir al templo de Jerusalén, templo en Jerusalén, en Judea. Entonces ellos adoraban en este lugar y ella le dice, nuestros padres adoraron sobre este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella le estaba queriendo preguntar al Señor, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué tiene que ser en Jerusalén y no en este monte como nuestros antepasados nos han enseñado? Y el Señor le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le dice esto a esta mujer porque los samaritanos no aceptaron las escrituras de los judíos y de los israelitas. Ellos se quedaron con un Pentateuco, con un
lo que ellos llaman las escrituras es el Pentateuco, los 5 primeros libros, se quedaron con eso y no reconocieron a ninguno de los profetas. Entonces no creían en los escritos de los profetas. Por eso ellos no sabían lo que los profetas habían hablado acerca de Jesucristo y no lo aceptaban. Entonces el Señor les dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Esto estaba escrito en los profetas y los judíos entendían esta salvación que vendría a través de ellos. Pero el pueblo de Samaria no conocía esto. Entonces por eso el Señor les dice, ustedes ahora, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y encima le dice, mas la hora viene, sí, y ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Por qué dice el Señor que la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Porque esa adoración en el templo era una adoración externa. Era algo que se hacía fuera del cuerpo, fuera del espíritu, fuera de nosotros mismos. Era simplemente como decíamos ahora del bautismo, un simbolismo. Ellos iban allá como un símbolo de adoración, pero no estaban adorando realmente al Padre. Lo hacían como una tradición, pero su adoración no era verdadera, no era de corazón. Su corazón no estaba con el Señor. Y él le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nuestra adoración tiene que ser del espíritu, de adentro, de nuestro corazón. La adoración al Padre es interna, no es ir a un templo, no es ir a cantar, a mostrarnos allá, sino que del corazón realmente sale. Y el Señor sabe quiénes lo adoran a Él realmente, quiénes lo adoran en verdad, quiénes tienen su corazón verdaderamente puesto en Él, o simplemente van a un templo un domingo a sentarse, a escuchar, a cantar, pero no lo hacen de corazón. Esto es lo que Él quiere decir con eso, que después de su venida, después de la venida de Cristo, la gente va a entender y va a empezar a adorar al Dios del cielo en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y Él tales adoradores busca. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa adoración tiene que fluir de nuestro corazón. Si nosotros simplemente lo estamos haciendo fuera de nuestro cuerpo, es una falsa adoración, no es una adoración verdadera. La adoración verdadera fluye de nuestro corazón. Y cuando hablamos de adoración, nosotros tendríamos que meditar en esta palabra adorar. Si nosotros pensamos en alguien que adoramos en este mundo, porque es muy normal para nosotros decir, yo adoro a mi mamá, yo adoro a mi papá, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa, a mi esposo, pero esta adoración realmente tiene que ser única y exclusivamente para el Señor. Pero vamos a llevarlo a los niveles carnales para que nosotros podamos entender cómo nosotros realmente adoramos al Señor. Cuando nosotros hablamos de este tipo de amor hacia alguien, nosotros nos preocupamos todos los días y todo el día por esa persona que nosotros amamos. Si es un hijo, pues con mayor razón las madres saben de ese amor hacia los hijos y todo el día están pensando en sus hijos, todo el día y todos los días están pensando en sus hijos. Cuando nosotros estamos enamorados de una pareja, nosotros hacemos todo por esa pareja. Todo, las canciones del mundo, cuando nosotros andábamos en el mundo y andábamos enamorados, las canciones del mundo nos hablaban de ese amor. Todas las canciones nos salían y nosotros inmediatamente nuestra mente se iba a ese amor. Entonces ahora todo lo que nosotros hagamos en esta tierra nos tiene que llevar a que esas cosas nos lleven a pensar en ese amor o en ese hijo o en esa madre o en ese padre que nosotros amamos. Todo nos tiene que llevar a eso. Esa es la verdadera adoración. No es de un domingo, no es de un rato, no es de un momentito. No es que yo adore media hora. No. Todo nos tiene que llevar a pensar en ese ser que adoramos. Todo. La música que escuchamos tiene que ser
para adorar a ese ser que se lo merece todo. Eso es una verdadera adoración. No es un tiempo el domingo, no es un tiempo un miércoles, no es un tiempo un martes aquí como estamos. Es todo el día y todos los días y todo lo que hagamos nos lleve a pensar que lo estamos haciendo para ese ser que adoramos. Cuando nosotros trabajamos por una familia que nosotros queremos lo mejor para esa familia. Entonces, si nosotros decimos que adoramos al Dios eterno, todo lo que hacemos en la vida es para agradarle a Él, para que Él esté bien, para que nosotros lo tengamos bien. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer es para esa adoración. Eso es una verdadera adoración. Las adoraciones de ratos, de cortos tiempos, de 10 minutos de oración, de cantar una canción que coloqué allí en mi teléfono. Esas son adoraciones momentáneas y no es verdadera. No es verdadera. Tenemos que llegar al punto que nosotros vivamos en Él, por Él y para Él. Toda nuestra existencia tiene que ser para Él, por Él y para Él. Y ahí es el punto donde nosotros llegamos a la verdadera adoración, donde nosotros podemos decir que adoramos realmente al Padre, cuando todo gira en función de nuestro Padre eterno. ¿Y quién más en este mundo se merece esa adoración? ¿Qué otra persona ha hecho todo lo que el Dios eterno ha hecho por cada uno de nosotros? ¿A quién deberíamos nosotros dirigir esa adoración si no es a Él? No hay nada, no hay nadie en este mundo que merezca la adoración que Él se merece. Nadie, ni siquiera nosotros mismos. Voy a terminar con este último pasaje. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa mujer sabía, tenía el conocimiento de que el Mesías iba a venir. Ellos también lo esperaban como los judíos. Los samaritanos también esperaban al Mesías y ella sabía que Él les iba a declarar todas las cosas como realmente son. Y Jesús le dice, yo soy. Ellos también reconocían este yo soy, el yo soy del Éxodo. Cuando, cuando el Señor le habla a Moisés y Moisés le dice, ¿y qué le digo al faraón? ¿Quién me envió? Y él le dice, dile que yo soy te envió. Y es este mismo yo soy que el Señor le dice a la mujer en este punto, el que habla contigo, el yo soy, el Dios del cielo. Vamos a parar hasta ahí. La próxima semana continuamos con la parte final de este pasaje, pero en este momento dejamos los micrófonos abiertos para quien quiera compartir algo más o para quien tenga alguna pregunta, lo pueda hacer. Así que si alguien quiere intervenir, adelante. Adriana. Profesor, es muy profundo lo que nos acaba de decir, de que, y es verdadero, de que nosotros, la meta de nosotros debe ser en todo adorar al Señor, adorarlo en, como dice, en espíritu y en verdad. Nos ponemos muy cómodos con una oración de 10 minutos, 15 minutos y vámonos. Y es muy, me impactó mucho lo que dijo, que debe de ser en todo tiempo y en todo lugar. Todo lo que hagamos debe de ser para la adoración del Señor. Así como cuando estamos enamorados, por eso él dice en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, han perdido su primer amor, han perdido su primer amor, porque cuando uno está enamorado, todo lo que uno hace es en función a ese amor, todo, y lo único que uno tiene en la cabeza cuando está en el trabajo es la hora de salir para ir a estar con ese amor. Nosotros podemos estar con nuestro amor todo el día, las 24 horas del día, aun cuando estemos trabajando, podemos estar con ese amor, pero tenemos que tener esa convicción en nuestra mente, que Él tiene que estar en nosotros las 24 horas del día y que todo tiene que estar en función de Él. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hagamos está en sus manos. ¿Quién más va a merecer esa adoración?
Si alguien más tiene algo que anotar, la hermana Mari. Hermano Bernardo, vemos aquí a un Salvador sediento y a una pecadora sedienta. Nuestro Salvador estaba cansado, él estaba como hombre, ¿verdad? Que viajó y cuando viaja la gente, pues se cansa y él tenía sed. Y pero era una agua diferente a la que la mujer necesitaba como pecadora, como nosotros. El agua que nosotros necesitamos es el agua de vida, como usted estaba diciendo. Y muchos no creen que Jesús era hombre, que Jesús es Dios, pero aquí nosotros vemos esa verdad, que Él era un hombre, se hizo hombre y le dio sed, se cansó y, y Él tenía sed del agua, del agua física, pero el agua que la mujer necesitaba era otra agua, como la Muy que bueno el nosotros apunte. necesitamos y cada día la necesitamos. Y, y como decía la hermanita Adriana, los adoradores, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran eh, diariamente y más cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles que muchos no aguantan a veces la prueba, no aguantan las situaciones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy cristiano, si yo estoy sirviendo al Señor, más cuando estamos en enfermedad. Pero yo visito a una familia que ellos están pasando por situaciones de enfermedad y yo me quedo sorprendida cómo ellos adoran al Señor en medio de esa enfermedad, en medio de la tribulación, ellos adoran. Y creo que son los verdaderos adoradores los que, aunque estén pasando lo que estén pasando, siguen adorando, siguen confiando en el Señor, siguen confiando en las promesas que Él ha hecho, que Él va a estar con nosotros todos los días, todos los días. Amén, amén. Muy bueno Así ese es, apunte, Mari, de los dos sedientos, uno sediento de agua física y el otro sediento de agua espiritual. Y esa humanidad de Cristo, es imposible negarla. Si leemos las exacto, escrituras con detenimiento, es imposible negarla. Si no, no hubiese sentido dolor en el momento de la crucifixión, en el momento de ese castigo que él padeció. Sintió dolor porque era humano, ujú, era 100% humano. Lo que pasa es que en nuestra mente finita no nos cabe el pensar de que él era 100% Dios y 100% humano. No lo podemos entender porque nuestra mente no da para eso. Y nosotros no tenemos que racionalizar sobre eso. No, no podemos decir es que eso es imposible. No, nosotros simplemente tenemos que creer que eso pero, es así. No lo podemos entender, pero se lo creemos por toda la evidencia, la cantidad de evidencia que hay en las escrituras, de que ese Dios vino a esta mm, tierra en carne, se encarnó para estar con nosotros, hizo tabernáculo para habitar entre nosotros. Muy bueno eso, hermana Mari. Y en la próxima semana vamos a hablar de esos contrastes, de cómo el Señor llevó a esta mujer a tener ujú, esa sed. Después de que él estaba sediento, llevó a esta mujer a tener esa sed del agua espiritual. Y vamos a ver los contrastes también con Nicodemo, quién era Nicodemo y quién era esta mujer samaritana. Pero bueno, por ahora dejamos hasta aquí. Vamos a orar para que despidamos porque ya nos pasamos del tiempo y en la próxima semana continuamos. Padre grande, Padre santo, Dios eterno, Dios único y verdadero. Señor, ¿cómo no mereces tú la adoración? ¿Cómo no darle adoración a quien todo lo merece? A quien ha hecho todo por esta humanidad hasta entregar a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos salvación. ¿Qué nos hace falta, Señor, para mm, entender que nosotros debemos de vivir esta vida en gratitud a ti, a toda esa obra maravillosa que has hecho de principio a fin y que todavía nos sigues llevando despacio a tu tiempo, con paciencia? Padre, gracias.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Señor, te clamamos que esta enseñanza de hoy nos lleve a ser verdaderos adoradores, como decía nuestra hermana Mari. Aquellos que adoran aún en las tribulaciones son los verdaderos adoradores que han entendido tu mensaje, que han entendido lo que tú has dicho a través de todas las escrituras y que tú estás en control de todas las cosas. Señor, necesitamos llegar a ese nivel de adorarte en todo tiempo, en todo momento, de presentarte, de que tú seas nuestro verdadero amor, de que nada sobrepase ese amor por ti. Te pedimos, Padre, tu bendición por cada uno de los que nos reunimos hoy a escuchar estas palabras tuyas, Señor, llenas de sabiduría, profundas, como todo lo que leemos en tu libro sagrado, en tu libro poderoso. Pedimos que nos bendigas, que nos llenes cada día más de esa palabra maravillosa y que crezca este amor por ti día a día, Señor. Ayúdanos a estar cada vez más en tu palabra para que ese amor hacia ti crezca y para que nosotros, Señor, seamos dignos de estar en tu presencia. Padre, te damos las gracias, clamamos tu bendición, te pedimos que perdones nuestros pecados y te pedimos tu guía en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.